Bodeguito. Tremenda. Eso ¿dónde estás viendo, Dieguito? Eso, la historia esa. Es que en los domingos, hoy a las 9 nosotros nos reunimos con Jairito a estudiar. Ajá. Entonces, vamos ahí, por la historia, vamos ahí con... Nosotros también, los viernes con Jairito, estamos ahí. Tati, tan bello. Estamos ahí, ¿eh? Cabeza a cabeza. Sí, por ahí vi unas clases y sí. Bueno, ¿La viste en YouTube? Sí, Cristian, por ahí mire su canal. Ah, buenísimo. Sí, sí, sí. Muy chévere. buenísimo. Y los derechos no me los han correspondido. Estamos en sindicato. La unión se llama. No sé si mi hermano Gustavo quiere hacer el resumen. Dale, Gustavito. Uy, justo este resumen que, mamita, todo lo que se habló, las revelaciones que hubo ese día, impresionante. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, en la historia estamos ahí en Génesis 3:20, 3:21, en la historia, pero esta historia nos lleva a repasar todo Génesis de nuevo desde el principio y fuimos a otro pasaje porque lo que nos reafirmó es acerca de cómo opera la ley, ¿sí? Y cómo es la ayuda idónea, ¿sí? Esa ayuda idónea, cómo es que Dios la introduce, esa ayuda idónea y para quién es. También hablamos sobre la iglesia y el matrimonio, ¿sí? Y lo que Dios nos reveló es que toda su historia es espiritual. Y ese matrimonio es un matrimonio entre ellos. Esa ayuda idónea es una ayuda, es espiritual y es una ayuda para Él. También vimos la iglesia, ¿sí? Que la iglesia es Él, es el cuerpo espiritual de Dios. Y vimos esa roca que se le había anunciado a Pedro, ¿no? Que es la roca y la iglesia. Y habíamos terminado con en Romanos 12, del 2 al 5, acerca de ese cuerpo que son los tres. Y es la iglesia, y es una comunión entre ellos. Y hace Dios una descripción de esa iglesia, en 1 Corintios 12, del 2 al 3. Y después terminamos con 1 Juan 5:1, que no noté que había en esa palabra. Pero estamos ahí, Dios nos tiene ahí, en Génesis 3, del 20 al 21. ¿Sí? Y bueno, y nos tendrá hasta que nos revele todo lo que nos quiere revelar. No sé si estamos de acuerdo, Dieguito. Sí, mi hermano. Lo mismo que iba a decir yo. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Grande, Diego, grande. Grande, Diego. ¿Alguien más quiere aportar? A mí lo que me impactó la semana pasada fue que la revelación son entre ellos y nos participa esa revelación. Okay, o sea que me impactó eso, que no es una revelación directa conmigo y él. O sea, no tengo nada que ver ahí. Es la revelación entre ellos y me la participa. Eso fue Muy algo. lindo.
Muy lindo. Eso también de la ayuda idónea que son ellos y su historia espiritual, que es la verdadera historia de ellos. Ujú. Qué cosa, ¿no? Porque vimos que la edificación de su iglesia es entre ellos y se alimenta y se cuida Ujú. y todo es entre ellos y lo participa. O sea que por su gracia, ¿no? Por algo que no tenía que ser, porque como son entre ellos, pero en hacer que no participe, nos habla de su grandeza, ¿no? Ujú. ¿Alguna pregunta? Ujú. No pregunta, pero tengo, bueno, a veces puede ser como una pregunta. O sea, en mirando la relación entre ellos, la intimidad entre ellos, el hacer entre ellos y la historia, aún la humanidad, con él. O sea, cuando el nacimiento, el nuevo nacimiento, no es que yo nací, ¿no? Nació uno nada más, el primogénito, y me lo participa ese nacimiento. No es que hay nuevos nacimientos, se van haciendo cada generación. Solamente había un nacimiento, un nuevo nacimiento, en cual fue él. Y no participa el nuevo nacimiento. Eso me ha quedado con eso. Miremos en Colosenses capítulo 1. Y vamos a mirar. El 15 al 20. Los 15, Jairo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Enfocados en el versículo 18.
Bueno, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, pero luego sigue él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Wow. Es el principio, el primogénito, preeminencia. Entonces, en Santiago, capítulo 1, versículos 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hay otra primicia ahí. ¿Cuál es? El fruto. Pero según es la palabra. Esta versión, Dice primicias de sus criaturas. Para que fuéramos las primicias de su criatura. Ujú. O sea, Dice, está hablando él de su personas. voluntad nos hizo nacer. Está hablando de seres. ¿Mm? No dice renacer, nacer. En ellos fue nacer. Ujú. wow, En el participante es Renacer. 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 Ujú. Y el nacer en ellos es por el evangelio. Ujú. Y es el regreso a la comunión. O sea, cuando dice, ¿dónde fue? En Romanos, cuando dice que por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la redención. En Romanos 5. Sí, sí. 12 en adelante. Sí, sí. Del 12. Adelante. Desde el 12. Por favor. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas, Adán se parece a Cristo. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron. Pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. El pecado de Adán
no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. ¿Sigo? Al 21. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran. Pero dice muchos. Que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Interesante. No mucho, no todos. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero sin bien el pecado se hizo fuerte. El amor de Dios lo superó. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermoso. Para todo lo que leímos, eso me apunta a ellos. Completamente, ellos primero, como preeminencia, como primogénitos, como Primicias. ¿no? primicias, Sí. preeminencia. Como los VIP, en otras palabras. ¿Mm? Y 1 Corintios 15. Vamos a leer primero del 1 al 11 como para poner ese fundamento del Evangelio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos,
pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Bueno, entonces ahí está la preeminencia en todo, ¿no? Y la manera que aparece a él mismo como un abortivo. ¿Cómo uno se enfoca en la persona cuando dice eso? Claro. Pablo ahí hablando, ¿no? Qué humilde. Pero sí, qué cosa. Es humilde. ¿Sí? Sí, porque está saliendo por la boca Claro. de Pablo, le está enseñando, pero el Espíritu Santo es el que está viviendo, desarrollando el Evangelio de dentro. Porque es que el abortivo es el Espíritu Santo, porque fue al último. En el sentido que Dios Dios revela al Hijo y el Hijo revela al Padre, pero el Hijo revela a quien Él quiere. Y ahí está el Espíritu Santo. Y el que está hablando es el Espíritu Santo. Y está diciendo que, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora, esa introducción es para meternos en ahora lo que estamos hablando. 12 al 20. Al 22, perdón. 12 al 22. Del 5, seguimos. Del 15, capítulo 15 de 1 Corintios. ¿Sí? Ahí estamos. Sí, sí. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí están las primicias también de los que durmieron. Hermoso. Porque ha resucitado a los muertos. Y la muerte entra por un hombre, también por un hombre. La resurrección de los muertos. El hombre de Cristo, ¿no? Y se está refiriendo, sí, al primer Adán y al segundo Adán. En el primer Adán morimos todos. En el segundo Adán resucitación física, resurrección física. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice todos. Dice todos, ¿cuántos abarca? Todos son todos. Sí, pero Qué cosa, ¿no? el pueblo de Dios, los creyentes,
o todo el mundo. Todos los hijos de Dios para mí. Vamos a seguir leyendo 23 al 28. Cada uno Pero- resucitará a su debido Dale, tiempo. dale, dale. ¿Sigo? Sí. Sí. Cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, después, cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. Luego vendrá el fin del mundo, cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes y le entregará el reinado a Dios el Padre. Cristo reinará hasta que haya vencido a todos sus enemigos. El último enemigo que Cristo vencerá es la muerte. Cuando la Biblia dice, Dios puso todo bajo su dominio, la palabra, todo, no incluye a Dios, porque es Dios quien puso todo bajo la autoridad de Cristo. Y cuando todo esté bajo el dominio del Hijo, Él mismo se pondrá bajo la autoridad de Dios. Así Dios estará sobre todas las cosas, pues Él es quien puso todo bajo el dominio de Cristo. Bueno. Entonces, Miren lo que dice aquí, 23 dice, 22, 23 dice, así como, porque así como en Adán todos los hombres mueren, así también en el Cristo todos serán vivificados. Y aquí voy a hacer una capite, un poquito voy más lento. El 23 dice así, cada uno en su orden. El Cristo, coma, las primicias, coma, luego los que son de Cristo, coma, en su venida. Ahí está. entonces solo los creyentes. Repetí de vuelta, Luisito, por favor. Sí, el 23 dice así, mira, cada uno, voy a 22 y 23, ¿te parece? Sí, Para dale. que vale. Dice así, porque así en Adán todos los hombres mueren, coma, así también en el Cristo todos serán vivificados. Bueno, Punto. El 23 dice, cada uno en su orden, 2 puntos. El Cristo, coma, las primicias, punto y coma. Luego los que son de Cristo, coma, en su venida. ¿Qué son las primicias? Los que son de Cristo. Los pero que la son de pregunta- Cristo, ¿eh? No, pero las primicias son ellos mismos. sí. La pregunta es, ¿son todos los creyentes? O cuando dice todos, Los creyentes, sí, todos. porque dice el 22, el énfasis que está haciendo Luisito. Porque así como en Adán todos mueren. Esa es la Esa es separación. la separación. Ujú. Dice, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, ahí son todos, ahí hasta ahí serían todos. Todos los Sí. que murieron por la transgresión de uno, por la obra de uno, todos. Todo el mundo. Bueno, Hasta ahí. vamos a leer del 29 al 44. ¿29 de qué? De 1 El Corintios mismo. 15. El mismo. Ah, Estamos ahí. Sí. Ujú. 1 Corintios 29. No, 15, 29. A ver, a ver. Dale, ahí está. Dale. Dale. Bueno, voy a leer, 29 al 44 dice, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si los muertos no resucitan? ¿Para qué se bautizan en lugar de los que ya fallecieron? ¿Y para qué también estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos míos, por el orgullo que siento por ustedes en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero.
Si a la manera de los hombres hubiera sido arrojado a las fieras en Éfeso, ¿de qué me hubiera aprovechado si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos que mañana moriremos. No hierren. Las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. Sea su corazón rectamente estimulado y no pequen, porque hay algunos que no conocen a Dios. Para vergüenza suya lo digo. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vienen? Insensato. La semilla que siembras no llega a tener vida a menos que antes muera. Y cuando tú siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser, sino la semilla desnuda, de trigo, de cebada o de cualquier otra semilla. Pero Dios le da un cuerpo como a él le place y a cada semilla su propio cuerpo, porque no toda carne es igual, ya que una es la carne de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una clase de gloria es la de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, y una estrella es mayor que otra estrella en gloria. Del mismo modo es también la resurrección de entre los muertos. Se siembra en corrupción, resucitan incorruptibles. Se siembra en deshonra, resucitan en gloria. Se siembran en debilidad, resucitan en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual, porque hay un cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Así también es, hasta ahí 44, ¿no? Muy bien. Bueno, Entonces, Maravilloso fue eso. Él lo ha hecho todo, todo. porque te acordás que Dios nos había dicho que los que van al Hades, del otro lado, ¿no? Donde estaban los creyentes, también tenían un espíritu. Dios le daba un espíritu, un cuerpo espiritual. un cuerpo espiritual a ese ser, claro. Y A ese inconverso. a ese inconverso. Y es que en ese momento, o sea, vamos a hablar de tiempos, Dios tiene que seguir haciendo misericordia, juicio y justicia. No es que desaparece el juicio, no es que desaparece la justicia, no es que desaparece la misericordia, se mantiene. Porque Dios es lo que es en la tierra, es eso. Entonces sí, vamos a resucitar todos con cuerpos espirituales, unos en el lago de fuego, otros por la gloria del Señor y la gracia, brincando entre nubes, puede ser, no sé, eso sí, no sé, el Señor no me enseñó eso. Así mismo Dios me mostró eso ahora. Qué bárbaro. Sí, son cuerpos espirituales. Y no hace O sea, acepciones. la obra Claro. de Cristo los resucitó a todos. Les dio cuerpo a todos. Ahora, todo aquel que en él cree, para que no se pierda más, tenga vida eterna. Ellos son incrédulos. Y están los crédulos, que es creer de él, es toda la obra de él, obviamente. Sí. Pero la decisión, ¿no? Sí. Unos para salvación y los otros para condenación, pero todos con un cuerpo espiritual eterno. Impresionante. Por eso cuando vimos el que estaba en Hades, que dijo a mis hermanos, él estaba en un lugar, él no estaba pidiendo por él que los rescaten de ahí. Sí. Ese era un cuerpo espiritual, Así mismo. pero separado. Y él estaba de acuerdo. Tenía El cual, perdón, Robert, el cual lo gobierna la ley por toda la eternidad. La ley del mal. La ley del mal. Pero si hay un reconocimiento, es una participación de Dios, si hay un reconocimiento. No está reconociendo. Es decir, él está diciendo que le den testimonio a su familia para que no vayan a ese lugar de tormento. No, me refiero al reconocimiento de saber que él pertenece ahí, porque eso algo lo está gobernando, no puede no estar gobernado por algo. El hombre no fue hecho, el ser
terrenal que Dios hizo, no fue hecho para estar fuera de Dios, de alguna manera tiene que estar en Dios. Sí, es la ley, No la ley que lo condenó. La ley Claro. condena, pero el que está gobernando esos cuerpos que es la ley del mal. Oh, totalmente. Lo que dice Robert. Sí, Robert. Claro, porque ahí no se puede hacer el bien. No, él está de acuerdo, según lo que entiendo, él está de acuerdo, que merece estar ahí. Porque él nos pide, o sea, si fuera mi mente humana, que es lo primero que voy a pedir yo. Pero Sácame de aquí. ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿La persona? El rico. Ok, pero si ya vimos que Adán, ¿quién era Adán? Lo participaba Dios antes de la caída y lo participa Dios después de la caída. En la ley, ¿cuál está la ley del mal? La ley del bien, y anterior es Dios hablando por él. Pero en sí el ser no puede hacer, no existe por sí mismo. Dios no lo hizo así, o sea, tiene que estar él ahí en alguna manera. Y está en la ley. Acá en la tierra la naturaleza, después lo va a ejercer la ley espiritual, en lo espiritual. Como acá estamos viendo, ¿sí? Que todos van a renacer con un espíritu, ¿sí? Ese que está en el Hades, ¿sí? Resucitar. Resucitar. Sí. Todos vamos a resucitar porque en espíritu es los que renacimos, tenemos ese espíritu y vamos directos a la presencia de Dios. Sí. Pero cuando viene el juicio, entonces unos para condenación y otros para salvación. Pero los de condenación tienen un cuerpo nuevo, no un espíritu, un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual, pero con la capacidad que también es, con la capacidad de soportar el castigo eterno, en sufrimiento todo el tiempo, en pago por las obras malas que el hecho de rechazar al Espíritu Santo es el pecado imperdonable y por eso están condenados. Y sí, tiene que haber una ley porque esa ley se manifiesta por la sed, por el sufrimiento, la angustia, pero esa ley es la que queda en la humanidad, es decir, en esa alma condenada, porque es un alma que no fue renovada, no fue convertida, y por eso no entiende que tienen que oír a Moisés y los profetas. Quiere es que se le aparezca un muerto y así sí van a recibir el mensaje. Y cuando dice Dios que por último la muerte, El último pecado. ¿y qué es la muerte? La separación de Dios. Sí. ¿Y qué dice en cuanto a la muerte, lo último? ¿A que la vence de último? Sí, porque ¿qué es el Evangelio? La vida, la obra, sepultura y la resurrección de Cristo, de la persona de Jesús. Por eso. Y en la muerte, con la muerte, ¿qué pasó? En Hebreos capítulo 2. Desde el versículo 5 hasta el versículo 13. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para
para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que le visites? Le hicieron un poco, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero veamos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Wow, Al diablo. Dale. maravilla. ¿Hasta dónde? 18. Hasta el 18, hasta el final del capítulo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos, ¿qué dije? Y librar a todos y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, Me encanta lo que leímos ahí. Qué maravilloso. Mira el 16, dice, viene en auxilio de la descendencia de Abraham. Entonces yo pensaba que la descendencia eran los creyentes, lo que viene. Y es él es la descendencia de Abraham. correcto. De los descendientes, sino la descendencia. Mencionaste algo ahorita, Jairo, sobre de los condenados, de lo que estábamos hablando. En el 15, y a librar, de que se libró en el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante. O sea, hay una liberación, pero entonces, ¿cómo estaban antes? Muertos, separados, condenados. Condenados, pero creo que no estaban sentenciados todavía, porque él vino a librar, pero son ellos haciendo esa obra. Entonces, ¿cuál sería físicamente, como Dios enseña con lo físico también? ¿Cómo sería esa separación? O sea, si el libre es libre, entonces sería en esa separación de Dios eternamente, sería un esclavo a una esclavitud
¿Y cómo se ve eso como en la tierra hoy? No quiero faltarle respeto a ningún país, pero para entenderlo, en un ver, régimen, en un régimen como el de Norcorea que oprime la libertad, oprime la expresión propia. Sería algo así en lo físico, pero espiritualmente separado por toda la eternidad, que va a estar oprimido en una angustia. O sea, no son libres. No. Pero ahora mira, Dios, ¿cómo vemos la decisión de ese? ¿Qué dijiste, Chris? Discúlpame, no te puse atención. ¿Pero qué dijeron? Que yo también quiero saber qué hablaron, no escuché nada. No, es lo mismo. Es que vamos a Lucas 16, ¿les parece? Estaba diciendo que ese Dios que nos hizo, ¿cómo vemos la decisión ahí entonces? ¿Cómo vemos, cómo esa ley no se sometió a la ley de la justicia? ¿Cómo la ley... Jairito es la ley buena y la ley mala, ¿no? La que se tiene que someter a la ley de Cristo, a la ley del amor. Sí. Ley buena y ley mala porque es buena cuando hago lo bueno y es mala cuando hago lo malo, pero es una ley de esclavitud. Ok, y esa ley no se va a someter a una y va a ir al infierno por toda la eternidad con ese ser en el cual está. Pero bueno, sigamos. No es para preguntar, no es que... No está buena preguntas, no está buena. Y va la idea, digamos, porque yo sé que no es por pregunta y respuesta esto, pero yo pregunto nomás. No, pero lo que nos contó acerca de ese rico en el Hades, ¿qué vimos ahí? Que tiene un cuerpo espiritual. Un lugar de tormenta. Exacto, y cómo, porque ahí Dios sigue estando por medio de la ley. Esa ley sigue en él. Con mano dura. Claro. Pero ya no ejerce, pero en ese lugar ya no ejerce la ley del bien. No puede hacer el mal en el lado. Vamos a verlo, ¿les parece? Porque así ya me dejaron más enredado que pulpo en un ceviche. Qué buen dicho. Sí. Ay, Dios. Desde Lucas 16, del 19 al 31, para leerlo. Cuando lo tengan, digan amén, hermano, amén. Para los que no me conocen, me llamo Luis Lonto Barahona, anciano gobernante Roberto Lazo. ¿16 qué? Del 19 al 31. Ok. Lucas 16, sí. Sí, Lucas 16, del 19 al 31. Yo lo quiero leer. Lo voy a leer en la otra versión. Dale. Yo ya lo tengo. Amén, pastor. Amén. Te alabamos, Señor. Palabra Aleluya, aleluya, la encontré. Que eso es hermoso. Dale. Dale, Roberto. Había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas, hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí y los perros venían y a lamerle las llagas. Este pobre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor,
junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, compadécete de mí. Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Pero Abraham le respondió: tú eres mi descendiente, pero recuerde que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora, él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. El hombre rico dijo: Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, Abraham, querido antepasado, eso no basta, pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Y Abraham le dijo: si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Ahora, cuando Dios nos mostró que Dios no habla con pecadores, o sea, ahí no está hablando con el hombre, está hablando con alguien en el hombre, el cual le responde. Y es la ley la que le está respondiendo a Dios. La ley del mal. ¿Mm? La ley del mal. No, ¿Cómo es? El diálogo entre quién es ese diálogo. Entre Dios ley entre Dios. con Dios ley. No, ¿Cómo, Rubén? Yo no sé, no me escuchan. Mira. No se te entrecortó. ¿Qué dijiste, Chris? No, que era lo que había dicho Robert, que no escuché. Ah, ¿Me escuchan? sí. ahora sí. Yo dije que es Dios ley que le habla a ese hombre. Pero es la ley del bien y el ahora estamos la ley del bien y el mal. Y vamos a entrar a la ley del bien en vida, con la vida de él. Y después los separados van con la ley del mal. Con la ley del mal. Bueno, ahí está. Ahí él estaba hablando y le estaba contestando y tenían diálogo. Pero no en relación. Y el otro lado. ¿En qué condición está Lázaro? separado. Ahí. ¿Lázaro? Lázaro no, Lázaro está En la ley junto con Abraham, en la ley de la gracia. No se llaman los dos Lázaro. No, el rico es rico, no dice el nombre. Y el Lázaro es Lázaro, el Lázaro es el pobre. Yo digo el rico. El rico. No lo ponen por nombre. El rico, el otro, el Lázaro está es para poder entender, digamos, las dos relaciones, en el sentido, ¿cómo está Lázaro ahí en relación con Dios y cómo está entonces ese rico en relación con Dios? separado totalmente. ¿Ambos? No. El Lázaro está en el AD. El Lázaro está en comunión y el rico está así como Dios nos mostró con Job en capítulo 1, que vinieron los ángeles y se aparecieron delante de Dios, tal cual vino también Satanás. O sea que no hay relación. Ese rico no hay relación con Dios. Así es, claro.
Claro, porque los gobierna la ley del mal, que son los dos, y el otro es el padre de eso también. No, es que no, digamos, ahí no podemos irnos por la ley del mal, porque hay un diálogo ahí entre ley y ley. Porque padre Abraham, ¿en qué sentido lo está llamando padre? ¿Es hijo? Un judío natural. Por eso, pero entonces en la carne. Claro. Es como padre Abraham, porque los judíos por la carne, según la carne, vienen todos de Abraham. Y ahí Claro. está hablando en ese sentido. Y Abraham le está contestando lo mismo, en el mismo lenguaje. O sea, Dios ley. Y el otro mostrando esa separación que no tiene entendimiento, está pidiendo algo que no es posible. Y lo que ruega también es por agua y ese tormento. Es decir, está condenado, sí. Y la ley lo condenó, pero está en su estado natural, es decir, esa alma condenada, pero en la ley del mal ya totalmente. En la ley del mal totalmente. Sí, Claro. porque ya lo que está expresando ahí ya es un juicio. El hecho que vaya allá ya está enjuiciado. Y no hizo el bien, sino todas las obras malas. Pues por eso ni siquiera él pide que lo saquen de ahí o que le ayuden, porque hay una separación total, solo que hay un pensamiento ahí que tiene familia y que no quiere que vayan a ese lugar de tormento. Acá es un tormento. Te imagínate toda la eternidad que esté atormentado por eso. Terrible. Pero ¿cuál es el tormento? El tormento mayor. Estamos separados de Dios. Muy bien. Segunda de Tesalonicenses. Ahora, ¿y cómo vemos la decisión ahí de esa persona que tomó? ¿Pero decisión de qué? Es el asunto. ¿Decisión de quién? Por eso, para estar ahí... Participativo también. ¿Pero en dónde? ¿En quién? Participativo ¿Con el rico o con Lázaro? por decisión con los dos. Pero no En la entiendo decisión. No entiendo la pregunta, Cris. Es decir... Claro, porque esa decisión, o sea, uno van a ir al infierno y otro al cielo. Por eso. ¿Y quién decide eso? El que cree son ellos. ¿Ellos deciden a dónde ir? Yo no sé si te estoy entendiendo bien. ¿Tú dices que decide el rico y Lázaro dónde ir? ¿O es decisión de No, Dios? No, porque como la decisión que tomó cada uno personalmente lo llevó a uno a un lado y a otro al otro. Es el resultado, correcto. Es el resultado, sí, de esa decisión. ¿De quién? De cada participante, en este caso el rico y Lázaro. Ah, por eso en el participante. Qué cosa impresionante lo que hizo esa decisión que... pero el asunto es, no puede participar. Está separado totalmente. Por eso, el rico no es participante, ¿no? No. El rico está en ley. Es participante de la ley de Dios. Ya es el resultado. Ya es el resultado. La decisión tienen que tomarla aquí en la tierra. Claro, y es por la ley misma que te enseña la ley, la que te lleva a Cristo, te va mostrando el camino y toma una decisión basada en esa ley. Y ahí ya viene el nacimiento y todo junto. Todo es de Dios. Y ahí te participa Dios o la ley por desobediencia, por no estar de acuerdo con el mensaje que Él te da. Es la decisión también. De hecho, el rico le está diciendo que envía a Lázaro a la tierra, porque él es consciente con lo que está diciendo de que esa decisión tenía que tomarla en la tierra. Y para evitar que su familia llegue allá,
mande a Lázaro para que les dé el testimonio y así no vayan a ese lugar. Es decir, Claro, ¿qué porque ahora... conocimiento tiene ahí? Ujú. Y ahí ya no está la ley del bien, absolutamente. No, ya es un juicio, ¿no? Ya la ley lo condenó. Es un juicio. ¿Qué cosa, Jairo? Porque ¿dónde es que dice que la ley mata, pero el espíritu que da vida? Claro, porque estás ¿Cómo? en la ley te mata. Ah, Te bien. separa de Dios, quedas separado. Qué Así cosa es. importante que Corintios 3, 6. de la ley Pero a tu cuando deseo. la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Será ese? Yo creo que sí. 2 Corintios 3, del 1 al 6. Segunda de Corintios 6, 3. 3, 3. 1, 6. 6, ¿no? Comenzamos otra vez a recordarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No seamos contendientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el misterio de muerte grabado con letra... Hasta ahí está bien, hasta ahí sí. Está muy ¿Ese bien. era, Robert? Sí, sí. Sí, porque la ley, ahí está, Dios ley. Porque ¿quién fue que creó ese lugar? Él creó todo eso en 6 días, incluyendo el lugar ese. El infierno, sí. Entonces un lugar Se llama que infierno, ¿no? Lago de fuego. fue El lago de fuego. preparado para el diablo y sus ángeles. Ese Sí. lugar. Y fíjate como dice que fue creado, o sea, que fue preparado, ¿no, Jairo? Sí, señor. ¿Y el rico es un ángel? No, Un ángel, no. no. Porque No, porque vimos que Satanás también es un ángel, pero le falta- caído. Esa condición de ángel Satanás no la perdió, pero por la desobediencia está en el infierno. ¿Y qué significa ángel? Servidores, ¿cómo es? Siervo de Dios, que cumple su voluntad. Y entonces los ángeles de Satanás. También cumplen la voluntad de Dios. Impresionante. Impresionante. Sí, porque esos son seres también que no tienen... son seres creados, o sea, no tienen vida en sí mismos, sino en Dios. Nada existe por Dios. Todo es por Él, por medio de Él y para Él. Es algo... Cuando vimos en Job, ¿qué estaba haciendo Satanás ahí? Aparte de su oficio, que es ser el acusador, ¿qué estaba haciendo en la presencia? Forma parte del reino de Dios también, Satanás, ese ángel caído. Y más allá de tener ese oficio asesino, mentiroso, acusador, cumple la voluntad de Dios. Pero que lo es, el mal personificado. Sí, Dios no hace el mal. No. Él dice que lo haga. Pero Satanás no puede hacer nada si no se lo autoriza Dios.
Pero entonces, ¿será que Satanás pedirá permiso para hacer el mal? No, no, Así- no, no. No, 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 no. él es hacedor del mal, porque él es, él se hizo su esencia misma es el mal. No hay nada en él. Él está cumpliendo la ley del mal. Tiene deseo, porque mirá que deseo del mal tiene. Claro. Él pasa. Pero cuando le pide, primero que ya repasamos la historia de Job. ¿Y quién trae a consideración a Job delante de Satanás? Dios. ¿No ha visto a mi siervo Job? Y da una descripción de Job que es la del justo en Job. Y claro, y ahí él le propone, ¿no? Claro, no es que le propone, o sí, le propone sacarle todos los bienes, perder a sus hijos y demás. Pero, ¿quién le da la autorización? Dios. ¿Pero es una autorización? Claro, pero para mí es Dios, en esa limitación que Dios nos está enseñando, porque Dios se limita al tiempo para enseñarme, es un hacer de Dios, es para ver la supremacía de Dios y ver su grandeza de que Él es soberano en todo, en su santidad. Sí. No es tanto Satanás que que Dios lo provocó o Dios lo provocó, le inició la conversación. Eso es para enseñarme nada más, pero en la realidad es Dios. Él es Dios que gobierna, está gobernando. Y ahí está el mal, ahí está el hacedor del mal, pero Dios gobierna todo eso. Eso para yo reflejar, quedarme mudo un rato y reflejar en eso que Dios es porque mi mente va a la imaginación y me imagino este ángel caído que se presenta y él viaja hasta allá y quiere como meterse ahí, pero no es así. Es Dios mostrándonos su excelencia, su magnificencia de que él es soberano, él es que gobierna todo. Maravilloso. Una maravilla. Porque ¿qué sabe el diablo, qué sabe de Dios cuando Dios le dice que es perfecto, justo, no hay un hombre como él en la tierra? Y Satanás le dice que pues le ha dado todo, lo ha coronado de riqueza, pues así cualquiera. Pero ¿qué le dice el diablo a Satanás? Miremos en Job, capítulo 1, bueno, del 8, 9 y 10. Hasta el 11. 8 al 11. ¿De qué, Jarito? Job De 1. libro Job Job, 1. de Job 1. Ok. Bueno, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No les has cercado alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Bueno, entonces ahí, en ese diálogo, Bueno, es interesante ver que ok, Dios tampoco habla con pecadores, no puede hablar con el padre del pecado, ese monstruo. Está hablando con alguien en él, en la ley del mal está hablando a Dios. Exactamente. y esa ley del mal que sabe de Dios. Que él sabe la gloria de Dios, sabe que él da bendición, sabe que él da, o sea, tiene un entendimiento obviamente de él. Pero Por eso en el 11 ¿qué le tú lo has propone? rodeado, tú lo has bendecido, tú le has dado. Pero mira lo interesante que el Satanás, cuando habla de bendición, habla de cosas terrenales, no de cosas espirituales. Ah, no, todo terrenal, totalmente. Claro. Exacto. Bien Entonces, importante eso. Bien sí, importante, ¿verdad? Totalmente. entonces él no puede entender que hay una vida espiritual en cada participante, que es la vida de Dios en cada participante, por ejemplo. Bien importante. Wow, él no puede entender, claro, no tiene entendimiento. Está totalmente Está separado en esa ley, o sea, en la ley de la esclavitud. O sea, está esclavo Claro. en esa ley. De padre de mentira. La ley. Y en esa ley no hay revelación. Correcto. No, ahí no hay sabiduría. Todo es sabiduría satánica ahí. Y dice que la ley Ahora, es para pero en el 11, ¿qué le dice a Dios? pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, no blasfema contra ti en tu misma presencia. Claro, extiende la mano, el que toca es Dios, no es el diablo. Bueno, hay que ver que eso está hablando Satanás, ¿no? Por eso, ahí está diciendo, tócale tú. No está diciendo, deme la autorización para yo ir a hacer eso. Claro. Tócale tú. ¿Y qué le contesta a Dios? He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no ponga la mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Pues hay que, con eso que le está diciendo Dios que le está dando una orden para que lo haga, o será que como Satanás dijo, tócale tú, entonces le pasa el poder a Satanás para que vaya. No. No. ¿Cuál es el oficio de los ángeles? Pues sí, ejecutar su palabra. Servirle. Son siervos. Entonces son siervos. ¿Y entonces Satanás es siervo? Sí. Es cierto. Sí, ¿De qué manera? En el mal. haciendo el mal. Porque en el Salmo 103, 20 y 21 dice el oficio de los ángeles. ¿Cuál es el oficio de los ángeles? Palabra, hacer su voluntad. Bendecirlo, decía, ¿no? Bueno, si quieren se los leo. Dale. Dale. 103. 103, 20, 21. No lees, dale. Sí, dice así. Bendigan a Yahweh, ustedes sus ángeles que son poderosos en fortaleza y ejecutan sus órdenes. Bendigan a Yahweh todos sus ejércitos, siervos suyos que hacen su voluntad.
Sí, Claro. el otro, 2021. 2021. Entonces, ¿de qué manera entonces los ángeles sirven a Dios? ¿Por qué lo obedecen? ¿Por qué ejecutan su palabra? ¿Por qué sirven a Dios? Porque así fueron creados. No, porque ¿Los obligan? ¿Los obliga? No, no. ahí está la voluntad, la decisión también, qué cosa increíble. Okay. Entonces, ¿por qué los sirven? ¿Por qué los siguen? ¿Por qué ejecutan su palabra? Los ángeles. Por decisión, por ¿Con base en qué? Por la ley, por la Porque ley. les toca obligado, entonces les anula la voluntad. No, 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 por decisión. Pero, ¿con base en qué? ¿Por qué deciden servir a Dios? ¿Por qué deciden que lo obedecer conoce, su palabra? sabe quién es. por conocimiento. Por Tal conocimiento. cual. Por conocimiento, tal cual. Ahora, ¿Satanás es un ángel o ya no? No, sigue siendo un ángel. Entonces, ¿por qué le sirve Satanás a Dios? ¿Por qué le obedece? ¿Por qué obedece su palabra? Porque lo... Dale, Porque tiene conocimiento. Sabe quién es Dios. Ay, igual, Sabe quién es igual y Dios. sí. Pero no es Así. igual. Él tiene un conocimiento de la ley. Pero de no la ley. entendimiento, claro. No. A ver, ¿cómo, Robert? Que no hay relación. Entonces, ¿por qué va ahí? ¿Le sirve? Hay una ley, la ley del mal. No, pero es que, ¿quién da la orden? ¿Quién da la orden? ¿La ley del mal? La orden la da Dios. Por eso, dice, Dios habla en órdenes según está escrito. Claro. Dice que obedecen su palabra, lo alaban, lo adoran, lo sirven. Esos son mandatos. Los ángeles de Dios que están en comunión con Él, por conocimiento, ellos deciden hacer las cosas que Dios dice, pero por conocimiento, porque permanecen en la verdad. Pero como está escrito en ley, Satanás lo hace por obediencia a la ley de Dios. Mira qué cosa. Por obediencia a la ley de Dios. Porque ahí está escrito en ley. Tenés tu micrófono. Por la obediencia a la ley de Dios. Esa obediencia, él la cumple. Es obediente a esa ley. Y eso no estar obligado. No, y la ley es que le dio el mandamiento a Satanás de no permanecer en la verdad. Es un mandato. Sí, claro, ahí está la muerte, la separación. Sí. Y le puso la ley de padre de mentira, o sea, lo contrario a la verdad. Pero sigue siendo un ángel y de acuerdo con lo que dice 103, 20 y 21, los que le permanecieron fieles, lo obedecen, siguen, cumplen su palabra, lo alaban y son siervos por conocimiento, por conocimiento. Y Satanás lo hace por obediencia, por ley, la orden pura. Por ley, claro. Impresionante. Por eso dice Jairo que toda lengua confesará y toda rodilla, enseñando con lo físico, pero que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará arriba en la tierra y por debajo. Que Jesús Porque todos van a saber que Jesús es. ¿Ya? O sea, el evangelio le llega a todo ser humano, ¿no? Le llega el evangelio pleno para que tomen una decisión. O sea, es la ley llevándolo a Cristo y ahí y después sigue la decisión de separado, ¿no?
Sí, porque ya después cuando están separados, el rico no le dice, mira, diles que crean en el Señor Jesús, ¿no? Solamente Claro. dice que es el Lázaro para que les cuente, mira, que esta desgracia, que este sufrimiento, ¿no? Totalmente, se enfocó en lo físico. Correcto. Bueno, sí, Correcto. señor. Ok, bye. Wow. Entonces, Ay, sí. qué maravilloso. Dios se glorifica arriba, acá y abajo. Ujú. Así mismo. Y esa decisión fue la caída de Satanás. Y esa decisión fue la caída del hombre también. Y esa decisión es una maravilla. Porque ahí están las dos sabidurías en juego, en Santiago capítulo 3. Versículo del 13 al 16, al 18. Santiago capítulo 3, del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque de donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué bello. Me gustaría leer la traducción. Vale. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de que sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esta sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y el del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Qué hermoso. Impresionante. Entonces solamente son ellos los que son verdaderos cristianos. Claro, sí, porque es católica la Biblia. Sí. Sí, es verdad, es católica. Locura. Escúchame. ¿Qué Pero cosa? cuando leemos algo de la simiente o algo así, ahí me voy para la Reina Valera de la 70. No me gusta, Cuando hay cómo se lee perturbación, esta versión. Cuando habla de la semilla, no me gusta cómo se lee, de la simiente, se escucha raro acá. Bueno, compartamos. es una obra completamente de él, totalmente. Sí, ¿Qué pero cosa? con la sabiduría de él. ¿Qué? Con la sabiduría de él. Con la sabiduría de él. Sí, no, claro. Indiscutible todo por participación de él, impresionante. Pero qué fácil, ¿no? Porque qué cosa, ve lo que dijo ahí, donde hay perturbación, envidia, celos, contienda, ahí volvés a la ley.
eso estás en la ley ahí, en la ley del... Porque eso no es de la gracia. En el sentir, ¿no? Te hablo yo. Una noche maravillosa y qué lindo en conocerlos, qué lindo en ver su obra. Aquí lo que leímos en Santiago dice, o sea que hay una sabiduría del mundo que es diabólica. Hay una sabiduría que aparentemente se disfraza como algo correcto o hacer lo correcto, pero es diabólica, te lleva a la destrucción y está la sabiduría que es de Dios. O sea, son en una participación, en una forma tan maravillosa, porque vuelvo, repito, que todavía lo que entiendo que fuimos que Dios me lo aclaró en la clase con el Cristo nació, o sea que cuando nació, nosotros nacimos de nuevo. Pero en esa participación en cual Adán cae, o sea, Adán tenía la vida de Dios, era Dios Padre que estaba dentro. Y en esa decisión que él toma, es como si fuera Dios mismo que tomó esa decisión y salió porque no le va a violar la voluntad de ese hombre, de ese primer hombre. Y nos participa la caída por ese hombre y por el segundo hombre, ese acto de ese hombre que me trajo la muerte por naturaleza, ahora por el acto del otro hombre me participa la vida. Y son ambos por participación. Eso es la maravilla de todo esto. Y aunque decido de creerle, con el decido de creerle, no soy yo que le estoy decidiendo, es el justo dentro de mí que decidió esto. Y de eso me juzgo. Pero no me puedo jactar en que yo tome la decisión, porque no la puedo tomar. La única decisión que puedo tomar es para estar separado o de no permanecer. Pero él tomó esa decisión y él la participa. Y es algo, a la verdad que quiero entender eso, porque leímos de la libertad y los libres, y eso tiene que ser es una libertad tan impresionante que te lo participa esa libertad. Hermoso fue, hermoso, disfruto cuando los vemos a ellos y descanso. Es como sentarme, como dijo Cristian una vez, como ver una obra de Broadway y ver la obra y me participa en yo entrar en eso, dejarlo ver ellos desarrollar sus relaciones. Maravilloso, maravilloso. Estoy encantado. Gracias, Señor. Bueno, hoy Dios me enseñó la preeminencia de Él en todo. Y lo que hoy nos está participando, ella lo vivió. Así que eso es hermoso, ¿no? Y bueno, y lo otro que hoy me reveló también es que, bueno, que todos vamos a renacer con un cuerpo espiritual. Algunos para condenación, otros para salvación. Pero la vida espiritual continúa. Y nosotros, con el Espíritu de Dios, vamos a seguir conociéndolo. O sea, el tiempo que nosotros tenemos acá en la tierra no va a bastar para conocerlo, pero tenemos la promesa de seguir conociéndolo La vida de manera eterna. ya en la vida eterna, sí, de manera más espiritual, sin la intervención de la carne, que en todo momento acá se opone, pero sabemos que formamos parte de ese reino
espiritual y que ahí vamos a estar junto a Él y lo vamos a seguir conociendo. Nada más. Amén. Amén. Yo paso, mis hermanos. A mí lo que me gusta es que cuando él me deja enredado como pulpo en ceviche, él mismo me desenreda y nos aclara o sea, a mí sí me aclaró hoy día lo de los ángeles, por qué los sirven unos y por qué los sirven los otros, o sea, y otra cosa que el Señor nos hizo ver fue que Satanás solamente se enfoca en las cosas terrenales, solamente en lo que es físico y no en las cosas espirituales. Y eso es tan hermoso porque esa vida es de Él y es para Él. Y entonces descanso. Que no es mi decisión, como dice Rob, la decisión del Señor. Sí, lo mismo también con el rico, ¿no? En la historia del rico y de... Sí. Y de Es Lázaro. igual, exactamente. Uh-huh. Ahí también se ve. Lo que dijiste, Luis, se enfoca en las cosas materiales, Satanás. Uh-huh. Wow. Eso fue algo impresionante. Gracias a Dios. Es verdad. Totalmente. Mirá vos. Claro, él es totalmente, está separado. No toma las cosas como espirituales. Por eso cuando manda a matar a todos los... Uno de esos niños es, alguien es. ¿Entendés? Así es. Cristian, mejorá Pero- para la próxima clase tu micrófono o algo, tu internet, hay algo. Tenemos que deducir lo que decís. Cortado sale tu audio. Cristo Amén. le contó a micrófono de Ahora sí, ahora cambié de red. En lengua. Bien. Sí. Bien. Está hablando en lenguas espirituales. No te puedo creer. Mira ese vuelta. Gracias a Dios lo entendí. No, qué Perdón. Familia, ¿algo? ¿Quién está? Aquí estamos todos, escuchamos todas las clases y nos quedamos con el Salmo 8, versículo 4. Y digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo de hombre para que lo visites. Amén. Todos quedamos con esta cita. Muy bien. Bueno. Gracias, familia, a todos. Dios nos continúe dando revelación, sabiduría y prudencia, digamos, en el conocimiento que nos está dando. Y bueno, es maravilloso, es que sin palabras realmente, porque es demasiado. Buen fin de semana y seguimos la otra semana si el Señor así lo tiene. Chao, chao para todos. Amén. Chao familia. Chao todos. Chao. Chao Dieguito. Chao Robert. Chao hermanito. Nos vemos. Chao. Chao Alberto.